El agua estaba helada. No como cuando te metes en una piscina fría y el cuerpo se acostumbra. No, esta agua dolía. Era como si cada gota llevara dentro el juicio de alguien. Y cuando me sumergieron en ella, sentí que algo dentro de mí se quebraba. El bautismo era algo sagrado, decían. Un nuevo comienzo. Pero para mí, fue el principio del fin. Tenía el vestido blanco que mi madre cosió con sus propias manos. Una tela barata pero hecha con amor. Lo planchó la noche anterior, cantando bajito en la cocina para no despertarme. Esa mañana, me peinó con ternura y oró por mí. Me dijo que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Y no se equivocó. Solo que nunca imaginó qué tipo de después sería. Entramos a la iglesia tomados de la mano. Mi padre, siempre serio, vestía su única camisa blanca, con el cuello gastado de tantos años de uso. Mi hermana pequeña, emocionada, me miraba como si yo fuera una princesa de cuento. Había globos en la entrada, flores en el altar. Todo olía a celebración, a pan recién horneado, a perfume barato, a esperanza. La iglesia estaba llena. Las canciones eran alegres, la gente levantaba las manos, algunos lloraban de emoción, pero yo no podía dejar de sentir una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando las costillas. Y entonces lo vi, del otro lado de la calle, una camioneta negra, 2 hombres dentro, con lentes oscuros. El corazón me dio un vuelco, pero traté de ignorarlo. Tal vez era paranoia, tal vez no era nada. Cuando el pastor José me llamó, sentí un escalofrío. Caminé hasta el tanque con los pies temblando. Él me sonrió, colocó sus manos sobre mi cabeza y dijo con voz suave que ese era mi momento de renacimiento, que hoy dejaba atrás la niña que había sido para convertirme en hija de Dios. Cerré los ojos, intentando creerle, pero el miedo no me dejó. Al sumergirme, sentí que el mundo se congelaba, como si el tiempo se detuviera dentro del agua. Un segundo eterno, un silencio que gritaba, y al salir, lo vi. Vi su rostro, el rostro del pastor. Ya no era el mismo. Su sonrisa era distinta. No era de alegría espiritual, era de satisfacción, como quien ha cumplido con una tarea sucia y necesaria. No alcancé a secarme el rostro cuando escuché mi nombre completo, pronunciado en voz alta. Luz María Gómez. Los agentes caminaban hacia mí. Eran 2, trajes oscuros, firmes, indiferentes. Uno con una carpeta en la mano, el otro con esposas colgando del cinturón. Me buscaron con la mirada, y cuando nuestros ojos se cruzaron, entendí que todo se había terminado. Mi madre gritó mi nombre. Mi padre intentó interponerse, pero lo empujaron. Mi hermana rompió en llanto. Yo no pude moverme. El vestido blanco chorreaba agua. Mis piernas temblaban. Mis labios estaban morados del frío y del miedo. No tenía fuerzas. Solo pude balbucear una palabra. ¿Por qué? El agente abrió la carpeta. Mostró los papeles. Tenían todos mis datos. Mi nombre, mi dirección, mi fecha de nacimiento. Y una firma. Esa firma. José Castillo. El mismo que minutos antes me había sumergido en el agua bendita. El que me llamó hija. El que dijo que oraría por mi alma. Había sido él quien me denunció. Él quien firmó la carta. El silencio se apoderó del lugar. Algunos fieles se quedaron de pie, inmóviles. Otros comenzaron a murmurar. La música había cesado. Las manos que antes se alzaban al cielo ahora se llevaban al rostro, cubriéndose del espanto. Yo no entendía, no podía entender. ¿Por qué alguien que se decía servidor de Dios haría algo así? Los agentes me tomaron de los brazos. Intenté resistirme, pero no tenía sentido. Me sacaron del templo bajo la mirada atónita de todos. Caminé descalza sobre el piso frío, con el vestido empapado pegado al cuerpo, sintiendo cada paso como una puñalada. No podía dejar de llorar. Pero no era un llanto de niña. Era un llanto de alma rota. Vi al pastor por última vez en la puerta, de pie, con los brazos cruzados, sin una palabra, sin un gesto, nada. Solo esa maldita sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que jamás voy a olvidar, porque esa fue la cara de la traición.
de la entrega, del hombre que, en nombre de Dios, me vendió. Entré en la patrulla sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, mi corazón no resistiría. Me senté en silencio, con la frente apoyada contra la ventana, viendo cómo se alejaba la iglesia, el lugar donde una vez creí que estaba a salvo, el lugar donde pensé que podía ser alguien, el lugar donde perdí mi fe. No lloraba por miedo a la deportación, ni por la cárcel. Lloraba por la herida invisible que acababa de abrirse en mi pecho, porque ese bautismo no me purificó, me condenó. No fue el inicio de una nueva vida, fue la sentencia de muerte de la anterior. La niña que entró a esa iglesia no volvió a salir. La dejaron hundida en ese tanque, fría, silenciosa, traicionada. Si este relato te está tocando el corazón, déjanos un like y comenta tu experiencia. Tu historia también merece ser escuchada. Mi nombre es Luz María Gómez. Tengo 34 años y vivo en Houston, Texas. Trabajo como niñera. Cuido hijos ajenos mientras intento recomponer la niña que una vez fui y que me arrebataron sin previo aviso. En cada abrazo que doy, hay un pedazo del cariño que nunca recibí. En cada canción de cuna que entono, hay una historia que nadie quiso escuchar cuando era yo la que lloraba de noche, escondida bajo la cama, con el alma hecha trizas. A veces me preguntan si tengo hijos. Digo que no, con una sonrisa forzada. Pero la verdad es que los tengo, aunque solo en sueños. Hijos imaginarios que corren por una casa que no existe, que me llaman mamá, en un idioma que me prometí no olvidar, aunque este país insista en silenciarlo. Los cuido a todos los días, aunque no sean míos. Les limpio las lágrimas. Les preparo el almuerzo. Les pongo protector solar antes de ir al parque. Y mientras los veo jugar, me pregunto si alguna vez alguien me miró así a mí, con tanto amor y cuidado. Vine a este país cuando tenía solo 7 años. No por elección, sino porque mis padres creyeron que aquí podríamos respirar sin miedo. Recuerdo el cruce como si fuera ayer. El desierto, el calor insoportable durante el día, el frío paralizante durante la noche, el silencio de mi madre mientras caminábamos, el susurro de mi padre diciendo que no faltaba mucho, la promesa de una vida mejor, aunque la nuestra acababa de ser enterrada al otro lado de la frontera. Nos escondimos en la cajuela de una camioneta por más de 6 horas. El olor del metal caliente, el sudor pegado a mi piel, el miedo que hacía que mis manos temblaran sin control. Cuando llegamos, Houston nos pareció otro planeta. Edificios enormes, luces de neón, ruido por todas partes. Una ciudad que nunca dormía, mientras nosotros teníamos que vivir como si no existiéramos. Mi infancia transcurrió entre el silencio y la invisibilidad. En la escuela, nadie debía saber de dónde veníamos. No podíamos contar que no teníamos papeles. No podíamos hablar de nuestros padres, de nuestras noches de insomnio, de la ansiedad constante de que un día alguien tocara la puerta y no regresáramos jamás. Aprendí a callar antes de aprender a escribir. Aprendí a sonreír sin mostrar los dientes. Aprendí a pasar desapercibida porque ser vista significaba peligro. Vivíamos en una casa pequeña al lado de las vías del tren. Cada vez que pasaba uno, las paredes temblaban. Mi madre decía que era Dios recordándonos que seguíamos vivos. Mi padre trabajaba en construcción. Regresaba cubierto de polvo, con las manos partidas y los ojos apagados. Nunca se quejaba. Decía que el sacrificio era el precio de la libertad, que un día, cuando estuviéramos legalmente aquí, todo valdría la pena. La iglesia fue nuestro primer refugio. Ahí nadie preguntaba por papeles. Nadie cuestionaba de dónde venías. Te abrazaban, te hacían sentir parte de algo. El pastor José nos recibió con los brazos abiertos. Nos dijo que Dios no veía documentos, solo corazones, que en su casa todos eran iguales. Y le creímos. Yo le creí. Confié en cada palabra, en cada gesto amable, en cada oración que decía por nosotros. Él venía a casa a orar con nosotros. Traía comida cuando no teníamos que cenar. Nos ayudó a pagar el alquiler una vez cuando mi padre se lesionó el brazo y no pudo trabajar. Mi madre lloró de gratitud. Decía que él era un ángel, un instrumento de Dios en la tierra.
pero no sabíamos que ese ángel tenía alas de serpiente. No sabíamos que cada vez que cruzaba nuestra puerta, tomaba nota de todo. ¿Quién vivía allí? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo nos movíamos? No sabíamos que nos estaba observando, no para cuidarnos, sino para vendernos. Recuerdo una noche, yo tenía 13 años. Lo vi hablando por teléfono afuera de la iglesia, muy tarde. Su tono era distinto, frío, calculador. Dijo mi nombre, también el de mis padres. Me escondí detrás de una columna y escuché mientras decía que tenía información detallada, que si ellos querían proceder, él podía entregar todo lo necesario. Sentí un nudo en el estómago. Quise convencerme de que no era lo que pensaba, que quizá había escuchado mal, que no podía ser, pero la duda se sembró en mí. Empecé a notar cosas, pequeños detalles, gente que dejaba de asistir a la iglesia de un día para otro, familias que desaparecían sin explicación. Nadie hablaba de ello. Todo se cubría con palabras como «se mudaron» o «tuvieron una emergencia». Pero el silencio era espeso, dolía, pesaba. Con el tiempo, entendí que ese lugar que nos prometió protección era en realidad una red de control, un sistema donde la fe era usada como carnada, donde los rezos eran pretextos para acercarse lo suficiente y luego traicionarte desde adentro. José no era un pastor, era un cazador, y nosotros, sus presas. La ironía más cruel es que incluso sabiendo todo eso, seguíamos allí, porque no teníamos otro lugar, porque en este país, cuando no existes en los papeles, tampoco existes para las instituciones. La iglesia era lo único que nos reconocía, aunque fuera para destruirnos. Y yo, aún con esa sospecha en el pecho, aún con el miedo latiendo en mi garganta, decidí bautizarme, porque quería creer, porque necesitaba sentir que aún había algo puro, algo verdadero, que el agua podía lavarme no solo por fuera, sino por dentro, que Dios me vería, que me protegería. Pero ese día, lo único que recibí fue la confirmación de que incluso la fe puede ser un arma cuando cae en las manos equivocadas. La celda olía a humedad, a metal oxidado, a orina vieja. No había ventanas, solo una rendija por donde entraba una línea tenue de luz fluorescente que zumbaba sin parar. Esa fue la primera noche que pasé detenida. No dormí, no porque no tuviera sueño, sino porque el cuerpo no me lo permitía. Sentía el agua del bautismo aún pegada a mi piel, como una capa invisible de traición. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento exacto en que la voz de la gente dijo mi nombre, y todo se desmoronó. No sabía dónde estaban mis padres. No sabía si habían sido detenidos también. No sabía si alguien había recogido a mi hermana menor, o si estaba sola en la iglesia, confundida y llorando. Intenté preguntar, pero me ignoraban. Me trataban como un número, como una estadística más, como si no importara, como si nunca hubiera importado. A mi lado había una mujer mayor. Tenía la mirada perdida, como si ya se hubiera resignado a su destino. Me miró una vez y solo dijo, «Aguanta». Luego, volvió a su silencio. Esa palabra se me quedó grabada. Aguanta. Como si toda la vida de los que cruzamos fronteras fuera eso. Aguantar. Aguantar el frío, el hambre, el rechazo, las miradas que te atraviesan, las manos que no te tocan, las leyes que no te ven. Pasaron 3 días sin que nadie me dijera qué iba a pasar conmigo. Me llamaron por un número, no por mi nombre. Me interrogaron durante horas. Me preguntaron cómo había llegado al país, quién me había traído, si estaba involucrada en alguna red. Yo respondía todo con miedo, con voz quebrada, con la esperanza de que alguien viera que solo era una joven aterrada. Pero no les importaba. Tomaban notas, asentían y seguían preguntando. La comida era mínima. Un pan seco por la mañana, un líquido tibio por la tarde que llamaban sopa. Dormíamos sobre colchonetas delgadas, cubiertas con mantas que olían a tristeza. No había privacidad, ni para llorar, ni para orar. Algunas mujeres gritaban por las noches, pesadillas o recuerdos. Yo solo me encogía, abrazaba mis rodillas y murmuraba el salmo que mi madre me enseñó cuando tenía 5 años. Un día, me llevaron a una sala pequeña.
Había una pantalla. Del otro lado, vi a mi madre. Sus ojos estaban rojos. Lloraba. Me dijo que estaban buscando un abogado, que no me desesperara, que Dios estaba conmigo. Yo solo asentía. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta tan grande que me asfixiaba. Verla al otro lado del vidrio, sin poder abrazarla, fue más doloroso que todas las noches encerrada. Después de esa llamada, me trasladaron a otro centro, más grande, más frío. Ahí las reglas eran más estrictas. Nos obligaban a levantarnos a las 5 de la mañana, a formar filas, a contar cada paso. Éramos números en un sistema que parecía construido para quebrarte. A veces me miraba en el reflejo de un vidrio sucio y no me reconocía. Mi cara había cambiado. Mis ojos ya no brillaban. Mi espalda estaba encorvada. Parecía haber envejecido 10 años en solo unas semanas. En ese lugar conocí a muchas como yo. Mujeres que llegaron buscando lo mismo. Un lugar donde pudieran vivir sin miedo. Una de ellas era de El Salvador. Se llamaba Carla. Había sido entregada por su patrón, el mismo hombre para quien cocinaba y limpiaba desde hacía 8 años. Otro caso como el mío. Traiciones que venían desde adentro, desde donde menos lo esperas. Carla me contó que una noche escuchó a su jefe hablando por teléfono, diciendo que tenía una ilegal en casa y que podían ir a buscarla cuando quisieran. Él pensaba que ella no entendía inglés, pero sí entendía. Y esa noche durmió con ropa puesta, esperando el golpe en la puerta. Llegaron a las 3 de la madrugada, con linternas, con órdenes, con frialdad. Escuchar historias como la de Carla me ayudó a no sentirme sola. Comenzamos a apoyarnos unas a otras, a compartir lo poco que teníamos, a rezar juntas por las noches. Algunas sabían coser y remendaban nuestras ropas rotas. Otras sabían cocinar y encontraban formas de darle algo de sabor a la comida insípida. Era una red de supervivencia, un acto de resistencia silenciosa, pero también había desesperación. Mujeres que se cortaban el cabello por ansiedad, otras que dejaron de hablar. Una joven de 16 años intentó quitarse la vida con una bolsa plástica. La encontraron a tiempo, pero nadie volvió a verla después de eso. Se la llevaron y no supimos más. El miedo era constante. El reloj no tenía sentido. Un día parecía eterno, y la esperanza era una vela que parpadeaba, amenazada por el más leve soplo. Yo escribía, en cualquier papel que encontraba, en los márgenes de formularios, en servilletas. Necesitaba aferrarme a algo que me recordara quién era. Anotaba mi nombre completo, frases que me decía mi abuela, trozos de canciones que cantaba de niña. Era mi manera de no desaparecer del todo, porque eso es lo que quieren, que te borres, que dejes de luchar, que aceptes que no vales nada. Pero yo no iba a dejarme vencer, aunque el cuerpo me doliera, aunque el alma sangrara, aunque todo pareciera perdido. Había una llama dentro de mí que seguía encendida, pequeña, frágil, pero viva, porque sabía que afuera había alguien esperándome, mi madre, mi hermana, la niña que alguna vez fui y que aún merecía justicia. Y si algo me quedó claro en ese infierno disfrazado de centro de detención, fue que la verdadera cárcel no está hecha de barrotes, está hecha de miedo, de silencio, de traición. Pero también entendí que la libertad no empieza cuando te abren una puerta. Empieza cuando decides que no van a quebrarte, que tu historia importa, que tu voz tiene peso, que aunque te arranquen todo, no pueden quitarte tu verdad. Una madrugada, después de semanas sin saber en qué día vivía, una oficial con rostro de piedra pronunció mi nombre. No supe si alegrarme o asustarme. Me ordenó recoger mis cosas. Pero, ¿cuáles cosas? Solo tenía una muda de ropa sucia, una manta raída y una servilleta arrugada donde había escrito los nombres de mi familia una y otra vez, como si repitiéndolos pudiera protegerlos. Me escoltaron por pasillos fríos y desiertos. El sonido de mis pasos y el de sus botas era lo único que rompía el silencio. Me llevaron a una sala de entrevistas. Ahí me esperaba una mujer de cabello rizado y ojos profundamente cansados. No vestía uniforme. Llevaba una libreta y un bolígrafo.
Se presentó como trabajadora social. Me dijo que estaba allí para hacer una evaluación, que quería saber si yo era apta para liberación bajo supervisión. Suscríbete ahora para no perder más historias reales como esta. Aquí, cada voz cuenta. Cada like nos ayuda a llegar más lejos. Le hablé con cautela. A esa altura, ya no confiaba en nadie, pero su mirada tenía algo distinto. No me preguntó cómo crucé la frontera. Me preguntó si dormía bien, si tenía pesadillas, si comía, si me dolía algo. Y esa simple pregunta fue como una grieta en una presa. Me quebré. Empecé a llorar sin poder detenerme. Ella no dijo nada. Solo me pasó un pañuelo de papel y esperó. Le conté todo. Desde la noche del bautismo hasta las paredes de concreto helado donde dormía. Le hablé del pastor, de la carta firmada, de la traición, de mi familia. Le dije que no sabía si estaban vivos o deportados, que lo último que recordaba era la voz de mi madre diciéndome que no tuviera miedo, aunque el miedo ya se había convertido en mi única compañía. Esa mujer tomó nota de cada palabra, no con prisa, no como quien cumple con una obligación. Lo hacía con respeto, como si cada frase fuera un hilo de mi historia que ella no quería romper. Cuando terminé, me miró y me dijo algo que no esperaba escuchar. Tú no deberías estar aquí. Dijo que mi caso era irregular, que había demasiadas inconsistencias, que nadie entendía cómo una persona que estaba en proceso de regularización podía ser detenida durante una ceremonia religiosa, que la denuncia había sido anónima, pero la firma era clara, que no era la primera vez que el nombre del pastor José aparecía en situaciones turbias, y que, aunque no podía prometerme nada, iba a hacer lo posible para sacarme de allí. Esa noche volví a mi celda con algo nuevo en el pecho. No esperanza, aún no, pero sí una chispa, una posibilidad. Me aferré a eso. Durante los días siguientes, volví a verla varias veces. Me hacía preguntas, me traía formularios, me explicaba cómo funcionaba el sistema. Me enseñó a no firmar nada sin entenderlo, a reclamar mis derechos, a exigir ser escuchada. Gracias a ella, supe que mis padres seguían en libertad, que mi hermana estaba con una vecina, que la comunidad había empezado a hacer preguntas. Algunos miembros de la iglesia estaban indignados, otros callaban por miedo o vergüenza, pero la historia se estaba filtrando. Y cuando la verdad empieza a salir, ya nadie puede detenerla. Un día, sin previo aviso, me dijeron que iba a ser liberada bajo fianza mientras se revisaba mi caso. Me entregaron mis cosas, me pusieron un brazalete en el tobillo y me dejaron en la puerta de un edificio gris. Afuera me esperaba mi madre. Corrí hacia ella con tanta fuerza que sentí que el aire me faltaba. Nos abrazamos como si quisiéramos pegarnos de nuevo las partes rotas del alma. Lloramos en silencio, rodeadas de desconocidos. Pero en ese instante, el mundo se detuvo. Solo existíamos ella y yo, juntas, vivas. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y sanación. Tuve que acostumbrarme de nuevo al sol, a la gente, a los sonidos de la calle. Caminaba con miedo. Saltaba ante cualquier sirena. Tenía pesadillas. Despertaba empapada en sudor, creyendo que aún estaba encerrada. Mi madre me abrazaba, me preparaba té de manzanilla, me peinaba el cabello como cuando era niña, me repetía que ya estaba a salvo, pero yo sabía que el verdadero peligro aún rondaba cerca. El pastor seguía en su iglesia, predicando, sonriendo, negándolo todo, diciendo que era un malentendido, que él no sabía nada, que su firma había sido usada sin permiso, pero había pruebas. La trabajadora social las había encontrado. Correo electrónicos, grabaciones, testimonios de otras familias, una red de denuncias sistemáticas a cambio de beneficios, papeles, dinero, protección. Quisimos denunciar, pero el miedo era una sombra alargada. Algunas mujeres se echaron atrás, otras desaparecieron. Nadie quería enfrentarse a una figura tan poderosa en la comunidad. Nadie quería ser la próxima. Pero yo ya no podía callar. No después de todo lo que había vivido. No después de haber perdido mi niñez, mi confianza, mis noches. Así que hablé, en voz alta,
frente a quien quisiera escuchar. Conté mi historia en reuniones comunitarias, en entrevistas anónimas, en redes sociales, y aunque al principio me temblaban las piernas, poco a poco sentí que cada palabra me devolvía algo. Una parte de mí que creía perdida, la dignidad, el derecho a ser escuchada, a ser creída. No fue fácil. Recibí amenazas, miradas de desprecio, gente que me acusó de inventar todo, pero también encontré aliados, personas que me abrazaron, que me creyeron, que me protegieron, que me dijeron gracias por hablar, porque al hacerlo, otras encontraron el valor para hacerlo también. Y así, la figura intocable del pastor comenzó a desmoronarse, poco a poco, como una estatua agrietada por dentro, porque la verdad puede tardar, pero llega, siempre llega, y cuando lo hace, no hay templo que la contenga. El día que decidí presentarme frente a un juez, sentí como si el mundo se detuviera a mi alrededor. No era solo un proceso legal, era una declaración, una forma de gritarle al sistema, al país, a esa iglesia y a mí misma que yo no iba a desaparecer en silencio. Me vestí con lo único decente que tenía, una blusa blanca que me prestó mi madre y unos jeans que me quedaban grandes, pero me sentía más fuerte que nunca. Esa mañana, al verme en el espejo, vi en mis ojos algo que hacía tiempo no veía: valor, convicción. La sala del tribunal era fría. El aire acondicionado rugía encima de nosotros como si quisiera congelar nuestras voces. El juez era un hombre mayor, de cejas gruesas y expresión impasible. Mi abogada, una mujer joven con acento del sur, colocó ante él un grueso expediente con pruebas, declaraciones, documentos, fotografías, todo lo que habíamos reunido con esfuerzo y miedo durante semanas. La fiscalía trató de minimizar mi testimonio. Dijeron que mi ingreso al país había sido ilegal, que estaba sujeta a deportación, que las circunstancias no cambiaban el hecho. Pero mi abogada no se achicó. Habló de mi edad al momento del cruce, de mi vida en Estados Unidos, de mi conexión con la comunidad, del trauma, de la traición de una figura de autoridad religiosa que usó la fe para delatar. Y entonces me pidieron hablar. Respiré hondo. Mis manos sudaban. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Pero me levanté. Me paré derecha. Miré al juez. Y hablé. Conté cada detalle. Sin adornos. Sin pausa. Desde la infancia marcada por el miedo hasta el bautismo convertido en trampa. Vi cómo algunas personas en la sala se limpiaban los ojos. Otras me miraban con incredulidad. Pero no me importaba. Yo no estaba ahí para convencer. Estaba para decir la verdad. Cuando terminé, hubo un silencio que pesaba como plomo. El juez pidió un receso. Yo salí al pasillo y sentí que mis piernas cedían. Me senté en una banca de madera y cerré los ojos. Mi madre se acercó, me tomó la mano y me dijo: «Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti». Esa frase me sostuvo más que cualquier veredicto. Horas después, el juez regresó. Su voz era monótona, como la de alguien acostumbrado a decidir destinos ajenos, pero sus palabras lo cambiaron todo. Dijo que, aunque mi situación migratoria seguía en revisión, reconocía la validez y gravedad de mi testimonio, que no era una amenaza para la sociedad, que merecía permanecer en el país mientras se investigaban los hechos, que mi voz contaba. Lloré, no de alivio, lloré de dignidad, de sentirme por primera vez en años, vista, escuchada, reconocida no como una carga, sino como un ser humano. Salí del tribunal con el corazón latiendo distinto. No tenía papeles aún, no tenía garantías, pero tenía algo que nadie podía quitarme, la certeza de que había roto el silencio, y que eso, en sí mismo, era libertad. Con el paso de los días, más historias comenzaron a emerger. Mujeres que habían sido deportadas injustamente. Familias separadas por denuncias que venían del interior de sus propias comunidades religiosas. Descubrimos que no éramos casos aislados. Éramos parte de una red tejida con hilos de abuso, poder y silencio. La noticia llegó a los medios. Primero fue una radio local, luego un canal de televisión, después medios nacionales. Querían entrevistarme, mostrar mi rostro, contar mi historia.
Al principio dudé. No quería volver a ser señalada, pero entendí que si mi cara podía evitar que otra joven viviera lo que yo viví, entonces valía la pena. Grabamos en un parque, bajo un roble grande que siempre me había dado paz. Me senté frente a la cámara y hablé. No como víctima, no como mártir. Hablé como sobreviviente, como mujer, como inmigrante, como hija, como alguien que perdió todo, y aún así decidió pelear. Las reacciones fueron instantáneas. Recibí miles de mensajes, algunos llenos de odio, otros de amor. Personas que me decían, yo también. Mujeres que nunca habían contado su historia y por primera vez se sentían con fuerzas. Familias enteras que habían sido deportadas y que desde sus países de origen me escribían para agradecerme, no por haberles salvado, sino por haberles hecho sentir que su dolor era real, que su historia importaba. El pastor José comenzó a perder seguidores. Algunos miembros de su iglesia se alejaron, otros fingieron no saber. Las autoridades comenzaron a investigar sus vínculos. Su nombre aparecía en varias denuncias, pero él seguía negándolo todo. Decía que era una persecución, que era un ataque a la fe, que yo estaba siendo usada por intereses políticos. Pero la verdad no necesita defensa, solo tiempo. Y el tiempo comenzó a mostrar quién era quién. ¿Te sentiste identificado? Apóyanos con tu suscripción y deja tu comentario, porque sanar también es compartir. Mientras tanto, yo empecé terapia. Al principio me costaba hablar. Todo dentro de mí era caos. Pero mi terapeuta, una mujer mexicana con una voz cálida y firme, me enseñó que sanar no era olvidar. Era aprender a vivir con la cicatriz, a honrarla, a mirarla y decir, esto también soy yo. Y empecé a escribir. Cada noche, antes de dormir, anotaba lo que sentía, lo que recordaba, lo que soñaba. A veces eran solo frases sueltas, a veces dibujos, a veces gritos escritos en tinta, pero cada página era una pieza del rompecabezas que me estaba reconstruyendo. Un día, sin planearlo, leí uno de esos textos en voz alta en una reunión comunitaria. La gente lloró, me abrazaron, me pidieron copias. Así nació algo nuevo, un proyecto, un espacio, un círculo de mujeres que se reunían para contar, para llorar, para reír, para sanar. Mujeres que, como yo, un día fueron silenciadas y que ahora, juntas, aprendían a gritar. Nunca pensé que mi voz, rota por tantos años de silencio, pudiera convertirse en una herramienta para otros. Pero lo hizo. Lo que comenzó como una confesión temblorosa en una sala fría, se transformó en un eco que llegó a rincones que yo jamás imaginé. Mujeres desde Chicago, Phoenix, Atlanta, me escribían para decirme que habían vivido lo mismo, que también fueron traicionadas por quienes prometieron protegerlas, que también lloraron en silencio en cuartos de detención, orando por alguien que las viera. Un día, recibí una carta escrita a mano. Venía de una mujer guatemalteca que estaba detenida en un centro en Arizona. Decía que escuchó mi historia en la radio, que la repitieron durante una visita legal, que cuando oyó mi nombre, se echó a llorar, que por primera vez sintió que no estaba loca, que su dolor era válido, que no era la única. Terminaba la carta con una frase que me hizo temblar. Tú hablaste por mí cuando yo no pude. Esa frase se convirtió en mi lema, en mi motor. Me di cuenta de que no se trataba solo de mi caso, ni de mi libertad. Era mucho más grande. Era sobre un sistema entero que se alimentaba de nuestro miedo. Un sistema que usaba a líderes religiosos como informantes, que nos dividía, que nos hacía creer que si alguien era deportado, era porque algo había hecho mal. Y no. A veces, el único error era confiar en la persona equivocada. Comencé a organizar reuniones en centros comunitarios. No eran protestas, eran círculos de escucha, espacios seguros donde podíamos hablar sin miedo. Mujeres de diferentes países llegaban con niños en brazos, con historias parecidas a la mía, algunas peores, relatos de abuso sexual, de chantajes, de trabajo esclavo, historias que nadie quería contar por vergüenza. Pero una vez que una hablaba,
las demás encontraban el valor. Y así, la vergüenza cambiaba de lugar. Ya no era nuestra, era de ellos. Invitamos abogados, psicólogas, activistas. Les explicábamos cómo protegerse legalmente, cómo documentar abusos, cómo evitar firmar papeles bajo presión. Empezamos a tejer una red, una que no se ve, pero que sostiene. Y esa red fue creciendo. Un periodista que había cubierto mi caso me ofreció un espacio en su plataforma digital para publicar cartas anónimas de mujeres inmigrantes. Lo llamamos Voces desde el Silencio. Las cartas llegaban por decenas. Mujeres escribían desde cárceles migratorias, desde refugios, desde casas donde eran explotadas como empleadas domésticas. Algunas no sabían escribir bien, pero lo intentaban. Otras mandaban audios, todas con una necesidad urgente de ser escuchadas. Empecé a publicar una por semana, y con cada una, el eco se hacía más fuerte. Pero no todo era lucha. También había días de derrota, días en que me despertaba con ansiedad, en que la pesadilla del bautismo volvía, en que sentía que todo era inútil, que el sistema era demasiado grande, que yo no era nadie. Esos días me encerraba. No hablaba con nadie. Solo lloraba en silencio, abrazada a mi manta. Pero incluso en esos días, algo dentro de mí me obligaba a seguir. Quizás era la niña que fui, empapada en ese vestido blanco, suplicando que no la olvidara. Una noche, en una de nuestras reuniones, una joven se levantó y dijo algo que nunca olvidaré. Tenía 19 años. Se llamaba Noelia. Dijo que había cruzado la frontera con su hermana menor, que la separaron al llegar, que no sabía dónde estaba su hermana, que nadie le daba respuestas. Y entonces, al vernos reunidas, dijo: «Por primera vez, siento que no estoy sola». Y esa es la clave. Eso es lo que quieren quitarnos, la sensación de pertenencia. Porque cuando una mujer inmigrante cree que está sola, es más fácil controlarla. Pero cuando se sabe acompañada, cuando siente que su historia importa, entonces es capaz de todo. De sobrevivir, de denunciar, de reconstruirse. Yo también comencé a reconstruirme. No de golpe, no con grandes gestos, con pequeñas cosas. Aprendí a cocinar platos de mi infancia, a bailar cumbia sola en la sala, a mirar las estrellas desde el porche y recordar a mi abuela, a escribir poemas, aunque fueran torpes, a decir no sin miedo, a confiar, poco a poco, en algunas personas, a dejar que el amor entrara de nuevo, sin exigencias. El pastor José finalmente fue citado a declarar. Las pruebas eran contundentes. Varios testimonios coincidían. Había grabaciones, correos electrónicos, recibos. Pero él negó todo. Dijo que era una conspiración, que su misión era limpiar la iglesia de indocumentados, que él estaba haciendo lo que creía correcto. Y esas palabras, dichas sin un atisbo de culpa, fueron la confirmación de que la crueldad a veces se esconde tras discursos de fe. Aún no había sentencia, pero para mí, lo importante ya había sucedido. Él había perdido el poder de hacerme temblar. Ya no era ese hombre de voz grave que me inspiraba respeto. Era un traidor, un cobarde, un instrumento de un sistema racista. Y yo ya no era su víctima. Era su testigo. Y mi testimonio tenía peso. Seguía sin papeles. Aún debía presentarme regularmente ante migración. El brazalete seguía en mi tobillo, recordándome que mi libertad era condicional. Pero mi alma ya no estaba encadenada. Caminaba erguida, dormía sin sobresaltos, hablaba sin tartamudear. Y cada vez que otra mujer decía «yo también», sentía que una parte del muro que nos oprimía se resquebrajaba un poco más. Porque eso es lo que somos. Grietas en un sistema que se cree invencible. Pero las grietas, aunque pequeñas, dejan entrar la luz. Una mañana, mientras preparaba café para mi madre, escuché su celular vibrar sobre la mesa. No era común que la llamaran tan temprano. Al contestar, su expresión cambió. Pude ver cómo su rostro se tensaba, cómo sus manos temblaban ligeramente. No dijo mucho. Solo colgó, me miró y susurró: «Van a venir hoy, a revisar todo». No hizo falta preguntar más. Era migración.
El miedo volvió a colarse por las rendijas de nuestra casa como un humo invisible. Lo conocía bien, lo había sentido desde niña, pero esta vez no me paralizó. Me moví con rapidez. Guardamos documentos, contactamos a nuestra abogada, informamos a la red de apoyo. Sabíamos que no podíamos detenerlos, pero sí podíamos estar preparadas. Llegaron a las 11:30. 3 hombres, una mujer, uniformes grises, expresiones frías. Dijeron que era una visita de rutina, pero sus ojos inspeccionaban todo como si buscaban errores, fisuras, excusas. Revisaron papeles, preguntaron por mis movimientos, mis compromisos. Yo respondí con firmeza, sin arrogancia, pero con dignidad. Uno de ellos me preguntó si seguía en contacto con grupos de presión. No entendía a qué se refería. Luego aclaró, con los activistas. Sentí la trampa en su tono, como si ejercer mi voz fuera motivo de sospecha. Le respondí que sí, que hablaba en público, que ayudaba a mujeres como yo, que no tenía nada que esconder. Me miró en silencio, anotó algo en su libreta y pasó a otra pregunta. Después de 1 hora, se marcharon. Dejaron tras de sí un silencio pesado. Mi madre exhaló por fin. Yo me senté en el suelo de la cocina y rompí en llanto. No por miedo, por rabia. Porque en este país, aunque no hayas hecho nada malo, siempre tienes que justificar tu existencia. Siempre estás bajo sospecha. Esa tarde, recibí una llamada de una periodista que estaba escribiendo un artículo sobre mujeres inmigrantes que habían sido denunciadas por líderes religiosos. Me dijo que había escuchado sobre mi caso, que lo quería incluir. Dudé, no porque no quisiera hablar, sino porque sabía que cada palabra mía podía tener consecuencias. Pero también sabía que callar era rendirme. Nos encontramos en una cafetería discreta. Ella llevaba una grabadora, una libreta y una mirada suave. Me escuchó durante 2 horas. Tomó notas. No me interrumpió. Al final, me preguntó si quería que usara mi nombre real. Lo pensé unos segundos y dije que sí, porque ya no quería esconderme. Porque si alguien debía tener miedo, no era yo. La publicación salió una semana después. El titular era fuerte: Traicionadas desde el púlpito. Mi rostro aparecía en la portada, con la mirada fija, seria, sin adornos. El impacto fue inmediato. Algunas iglesias respondieron, otras guardaron silencio. Grupos de derechos humanos se pronunciaron. Mi historia se volvió parte de una conversación nacional, pero con la visibilidad vino también el ataque. Recibí mensajes de odio, amenazas veladas, comentarios diciendo que solo quería atención, que si no querías problemas te habrías quedado en tu país, que era una vergüenza. Al principio me afectaron, mucho. Me quitaban el sueño, me hacían temer por mi madre, por mi hermana. Pero luego recordé algo que me dijo mi abuela. Cuando una mujer habla con verdad, los cobardes siempre gritan más fuerte. Y entonces hice lo contrario a lo que esperaban. En vez de callarme, hablé más. Me invitaron a universidades, a centros comunitarios, a foros de inmigración. Compartí mi historia no como una excepción, sino como un reflejo de miles. Porque por cada voz que escuchamos, hay 100 que aún tienen miedo. Y yo quería ser el puente entre el miedo y el coraje. En uno de esos eventos, una joven se me acercó. Tendría unos 17 años. Lloraba. Me dijo que su madre había sido entregada por un diácono, que ella había quedado sola, cuidando a sus 2 hermanos, que no sabía qué hacer. La abracé. Le dije que no tenía todas las respuestas, pero que no estaba sola. Le di mi número. Y al día siguiente, la puse en contacto con una abogada. Así empezó algo nuevo. Mujeres que me buscaban, que me contaban sus historias, que pedían ayuda. Y aunque no podía resolverlo todo, podía acompañar, escuchar, orientar, crear comunidad. Porque si algo aprendí, es que el dolor compartido pesa menos. Y la lucha acompañada se vuelve esperanza. No era fácil. A veces sentía que estaba cargando demasiado, que era demasiado peso, que me estaba olvidando de mí misma. Pero entonces, una mujer me escribía para decirme que gracias a mis palabras, decidió denunciar a su abusador, o que había pedido ayuda,
o que se atrevió a cruzar una puerta que llevaba años cerrada, y eso me devolvía la fuerza. Un día, mientras organizaba una reunión en un centro cultural, recibí una notificación oficial. Mi caso, después de años de espera, sería reabierto. Las pruebas contra el pastor eran ahora parte del expediente, y aunque eso no garantizaba nada, era un paso, un rayo de luz. Me senté en silencio, leí la carta una y otra vez, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí con el alma. Sabía que el camino aún era largo, que la justicia a veces camina lento, que los sistemas no cambian de un día para otro, pero también sabía que no era la misma chica del bautismo. Ahora era otra. Una mujer con cicatrices, sí, pero de pie, con voz, con historia, y con la determinación de que, mientras yo respirara, nadie más sería entregada en silencio. La noticia de que mi caso sería reabierto me llegó como un rayo de sol colándose entre las nubes espesas, pero esa claridad no duró mucho. Al día siguiente, mientras caminaba hacia una tienda del barrio, un auto negro se detuvo cerca. El vidrio bajó lentamente. Un hombre desconocido, con mirada seca, me observó en silencio por unos segundos antes de decir en voz baja: «Hay puertas que es mejor no abrir». Luego, el auto arrancó y desapareció en la esquina. Me quedé helada. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. No era solo una amenaza. Era un recordatorio de que había gente observando, tomando nota, esperando que me quebrara. No le conté a mi madre. No quería preocuparla. Pero ese día, dormí con la luz encendida y una silla atrancando la puerta. Las sombras que pensaba haber dejado atrás volvieron. Empecé a ver rostros familiares en lugares inesperados. Pensé que me seguían, que me vigilaban, que en cualquier momento alguien aparecería con una excusa para silenciarme. La paranoia se coló en mi rutina. Dejé de ir sola a eventos. Revisaba 2 veces cada puerta. Mi mochila siempre llevaba copias de mis documentos, por si acaso, por si no volvía a casa. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Ya no podía vivir bajo ese miedo. Así que lo enfrenté como había aprendido, hablando. En la siguiente reunión del Círculo de Mujeres, compartí la amenaza. Dije exactamente cómo fue. Describí el auto, el hombre, sus palabras, y algo increíble ocurrió. Una mujer del grupo levantó la mano. Dijo que ese mismo vehículo la había seguido una semana antes, tras una visita a la corte. Otra mujer asintió. Ella también había sentido que alguien la observaba. Lo que pensé que era un ataque personal era, en realidad, un patrón. Nos estaban intimidando, una a una, en silencio, esperando que nos aisláramos, que nos calláramos. Pero esa revelación nos unió más. Decidimos hacer público lo que nos pasaba. Contactamos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. Las amenazas anónimas se convirtieron en denuncias formales. Ya no hablábamos desde el miedo. Hablábamos desde la rabia, desde la dignidad, desde el derecho a existir sin ser perseguidas. Fue entonces cuando recibí una invitación inesperada. Una organización internacional de derechos humanos quería que hablara en un evento en Nueva York. Al principio creí que era un error. ¿Yo? ¿Una mujer indocumentada, marcada por una carta de traición, frente a un público lleno de abogados, jueces y activistas de todo el mundo? Dudé, temí, pero acepté. Subirme a ese escenario fue como volver a la celda donde pasé mis primeros días detenida, pero esta vez tenía luz, tenía palabras, tenía nombre. Conté mi historia sin filtros. Hablé del bautismo, del pastor, de la carta, del centro de detención, de las otras mujeres. Cada palabra era un latido, cada silencio, una herida abierta. Y cuando terminé, el auditorio estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros me abrazaban. Me decían que era valiente, pero yo no me sentía valiente. Me sentía simplemente libre. Esa noche, en el hotel, miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Pensé en la niña que un día fui, la que creía que todo era su culpa, la que pensaba que si rezaba más, sufriría menos, y le prometí que nunca más la iba a abandonar, que mi voz ahora era también la suya, que cada paso que diera sería por las dos. Con el tiempo,
más mujeres comenzaron a denunciar públicamente a líderes religiosos que usaban la fe como arma. El pastor José, acorralado por la presión mediática y legal, renunció temporalmente a su cargo. La iglesia se dividió. Algunos fieles lo defendían ciegamente. Otros comenzaron a ver la verdad. Lo investigaban por evasión fiscal, tráfico de influencias y, por supuesto, complicidad con las autoridades migratorias. Pero yo no quería venganza. No soñaba con verlo preso. Lo que deseaba era mucho más simple: que nadie más fuera entregada como ofrenda, que ninguna niña fuera traicionada por el hombre que la bendecía, que la fe volviera a ser consuelo y no condena. Mi caso seguía en proceso. Cada semana había novedades, más papeles, más declaraciones, pero ya no estaba sola. Tenía abogados voluntarios, medios atentos, una comunidad que no me dejaba caer. Y sobre todo, tenía paz. Esa paz que viene cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque te haya costado todo. Empecé a recibir invitaciones de escuelas. Profesores querían que hablara con estudiantes sobre migración, sobre derechos, sobre humanidad. Decidí aceptar. Me presentaba ante aulas llenas de jóvenes que me escuchaban en silencio. Algunos lloraban, otros hacían preguntas, pero todos salían distintos, porque una historia real tiene el poder de sacudir. Una vez, una niña de 13 años se me acercó al final de una charla. Me dijo que su mamá había sido detenida hace meses y que no sabía si volvería. Me abrazó fuerte. Le prometí ayudarla a contactar a alguien. Y al verla irse con una pequeña sonrisa, entendí que esas visitas valían cada segundo, que el dolor, cuando se convierte en puente, puede salvar a otros del abismo. Mientras tanto, mi familia se reconstruía. Mi madre volvió a sonreír. Mi hermana ya iba a la escuela sin miedo. Yo había empezado a escribir un libro, un testimonio, un grito, un canto. No era perfecto, pero era verdadero, como yo. Y así, entre audiencias, amenazas, abrazos, lágrimas y esperanza, fui comprendiendo que la libertad no es un papel firmado por un juez. Es la capacidad de mirar al pasado sin que te destroce, de hablar sin que se te cierre la garganta, de vivir sin pedir permiso. Porque aunque me entregaron el día de mi bautismo, yo renací muchas veces desde entonces. Y en cada renacer, dejo atrás una parte del miedo, para dar lugar a algo nuevo, algo fuerte, algo que nadie podrá quitarme jamás. Después de todo lo vivido, aprendí a leer el silencio de las personas. Hay un tipo de silencio que nace del miedo, otro del cansancio y otro más, profundo y denso, que es el que deja la traición. Ese era el que habitaba en muchas mujeres que conocía ahora. Lo veía en sus ojos, en sus gestos, en la forma en que apretaban los labios cuando escuchaban la palabra pastor o autoridad. Nos dimos cuenta de que necesitábamos más que reuniones y palabras. Necesitábamos sanar el cuerpo, el alma. Así que comenzamos a organizar encuentros distintos, no para denunciar, sino para abrazar. Reuniones donde no era obligatorio hablar, pero sí estar. Donde se lloraba sin vergüenza y se reía sin permiso. Donde algunas cantaban canciones de su infancia y otras simplemente cerraban los ojos y respiraban. Una mujer trajo instrumentos, otra, velas. Empezamos a crear un ritual, no religioso, sino espiritual. Uno que nacía del dolor compartido y se transformaba en fuerza. Encendíamos una vela por cada hermana deportada. Colocábamos una piedra por cada niña separada de su madre. Leíamos cartas escritas desde centros de detención. Y al final, nos tomábamos de las manos y prometíamos no olvidar. Fue en uno de esos encuentros donde conocí a Mercedes, una mujer salvadoreña, de voz pausada y mirada de fuego. Me escuchó con atención y cuando terminé, me dijo: «Tú no fuiste entregada solo por una carta, fuiste entregada por un sistema que se alimenta del silencio. Y lo estás desarmando con cada palabra que dices». Mercedes me habló del trabajo que hacía con otras mujeres en situación de violencia. Me invitó a acompañarla a un refugio donde vivían migrantes recién liberadas de centros de detención. Acepté. Y esa visita cambió todo en mí.
Nunca había visto tanta fuerza en medio de tanta fragilidad. Eran mujeres que habían sido encarceladas, deportadas, separadas de sus hijos. Algunas aún no sabían si podrían volver a verlos, pero estaban ahí, vivas, resistiendo. Una de ellas, llamada Lisette, me abrazó sin decir nada. Solo lloró en mi hombro. Luego me mostró un dibujo que había hecho en una hoja reciclada. Era el rostro de una niña con una cruz en la frente y un candado en la boca. Así me sentía antes de conocerte, me dijo. Ahora quiero dibujar otra, una con la boca abierta. Salí de ese refugio con el pecho roto, pero también más decidido que nunca. Entendí que mi historia no era única. Era solo una hebra más en una red inmensa de dolor, resistencia y esperanza. Y que mientras yo tuviera voz, debía usarla. No solo para mí, para todas. Empecé a trabajar con Mercedes. Viajábamos a diferentes ciudades. Llevábamos comida, ropa, palabras. Escuchábamos sin juzgar. A veces solo estar presente ya era suficiente. Me convertí en puente, en testigo, en hermana. Y en ese camino también me fui sanando. Cada historia que escuchaba era un espejo. A veces me veía reflejada en ellas. Otras veces veía a la niña que fui, escondida detrás de una sonrisa rota. Mientras tanto, el caso judicial seguía su curso. Los abogados del pastor intentaban dilatar todo, negaban las pruebas, alegaban persecución religiosa, pero la presión pública crecía. El fiscal ya no podía ignorar la magnitud del daño. La comunidad exigía respuestas. Las autoridades de inmigración comenzaron a investigar los patrones de denuncia. No era solo mi caso, había decenas, tal vez cientos. Una mañana recibí una llamada que me dejó sin aliento. El fiscal quería entrevistarme nuevamente, pero esta vez no como víctima, sino como testigo clave en una posible acusación criminal. Me temblaban las manos. Sabía lo que eso significaba, que ya no era solo un caso personal, que lo que yo había denunciado podía cambiar cosas, abrir puertas, detener abusos. Me preparé con mi abogada. Repasamos fechas, nombres, documentos, pero también repasé algo más profundo, mis emociones. No quería sentarme frente al fiscal solo como un expediente. Quería que entendiera que detrás de cada firma había un rostro, una historia. Una niña que temblaba de frío en un vestido blanco mientras los adultos a su alrededor pactaban su silencio. El día de la entrevista, llegué con anticipación. Esperé en una sala con paredes color crema y una máquina de café que chispeaba sin parar. Cuando me llamaron, mi corazón se aceleró. Pero entré y hablé, durante horas, sin omitir detalles, sin suavizar el horror. Les conté lo que había sentido, lo que había perdido, lo que aún me dolía. Y cuando terminé, el fiscal me estrechó la mano. Me dijo que mi testimonio era valioso, que no estaba sola. Salí de esa oficina con una mezcla de cansancio y alivio. Llamé a mi madre. No dije mucho, solo, ya pasó. Ella entendió. Su voz tembló al decir, estoy orgullosa de ti. Y ese orgullosa no era una palabra vacía, era un reconocimiento de todo lo que habíamos soportado, de todo lo que habíamos vencido. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. No soñé con centros de detención, no escuché gritos, solo oscuridad tranquila, como si mi cuerpo supiera que algo estaba cambiando, que algo estaba sanando, y al despertar, supe que lo peor no era haber sido entregada. Lo peor habría sido quedarme callada. La vida empezó a moverse de una manera extraña después de esa entrevista. Era como si el mundo supiera que algo estaba por cambiar, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Las calles por donde solía caminar ya no me parecían hostiles. Las personas me saludaban, algunas incluso con respeto. En la iglesia, aquella donde alguna vez me arrodillé esperando consuelo, los bancos vacíos hablaban por sí solos. Ya casi no quedaba nadie. El pastor José desapareció de la vista pública por un tiempo. Según decían, estaba en oración, retirado, esperando que la tormenta pasara. Pero el problema es que la tormenta no se fue, porque no era una ráfaga aislada.
Era un huracán de historias rotas que ahora encontraban espacio para ser escuchadas. Mujeres de otras ciudades comenzaron a escribir al fiscal. Había patrones, había conexiones. No era solo él, era una red entera de silencios compartidos. En medio de eso, fui contactada por una editorial independiente. Habían leído mis textos, querían publicar mi historia. Al principio dudé. Escribir para mí era un refugio, un acto íntimo, un desahogo. Convertir eso en un libro me asustaba. ¿Qué pasaría si me equivocaba? ¿Si no era suficiente? Pero la editora me dijo algo que me marcó. Tu historia puede ser la única ventana para alguien que no encuentra salida. Acepté. Y empecé a escribir de verdad, día tras día, con rabia, con ternura, con miedo. Recordé olores, gritos, canciones, miradas. Redacté como quien se saca astillas del pecho una por una. A veces escribía llorando, a veces tenía que parar y salir a caminar, pero no dejé de hacerlo, porque cada página que terminaba era como reconstruir un pedazo de mí. Mi madre me ayudó a recordar detalles. Mi hermana aportó sus propias memorias, algunas que yo había bloqueado. Juntas, tejimos un relato que no solo hablaba de mí, sino de todas, porque esta no era solo mi historia. Era la historia de muchas niñas que crecen creyendo que su voz no vale, que deben obedecer, que la fe es sinónimo de sumisión. Durante ese proceso, descubrí algo profundo. El trauma no desaparece, pero cambia de forma. Se vuelve arte, se vuelve palabra, se vuelve lucha. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsaba. Me volví más fuerte no porque dejara de tener miedo, sino porque aprendí a caminar con él al lado, sin dejar que me guiara. Un día, mientras revisábamos los últimos capítulos del libro, me llamaron del consulado. Me citaron para una entrevista. Era parte del nuevo proceso de regularización. Una oportunidad para obtener un permiso formal mientras se resolvía mi situación definitiva. Fui con la misma ropa que usé para mi primera audiencia, como un símbolo, un recordatorio de dónde había empezado. La funcionaria que me atendió era una mujer morena, con acento del Caribe. Me sonrió apenas entré. Revisó mis documentos, hizo algunas preguntas, y al final, me entregó un papel que temblaba en mis manos. Una autorización temporal para permanecer en el país. No era la residencia, no era la ciudadanía, pero era algo, era aire, era tiempo, era un pedazo de dignidad devuelto. Salí del edificio con el papel contra el pecho, como si fuera un escudo. Caminé por la calle sintiéndome ligera, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, el Estado me había reconocido como persona. Ya no era solo una cifra, un caso, una amenaza. Era alguien. Llamé a mi madre. Lloramos juntas. Ella, desde la cocina, con las manos enharinadas. Yo, desde una banca en la plaza. Después llamé a Mercedes, luego a la editora. Y una a una, las mujeres que me habían acompañado fueron enterándose. Porque este logro no era solo mío, era nuestro. Con el tiempo, la editorial organizó una presentación del libro. Fue en una librería pequeña pero luminosa. Me senté frente a un público que no conocía, pero que parecía entender cada palabra que decía. Leí un fragmento en voz alta. Había lágrimas en los ojos de muchas personas. Cuando terminé, una mujer mayor se me acercó, me tomó las manos y me dijo: «Gracias por poner en palabras lo que yo callé toda mi vida». Esa noche entendí que la voz es una cadena o una llave, que las palabras pueden ser cuchillas o puentes, y que, en mi caso, se habían convertido en alas. No todo era perfecto. Aún había noches en que despertaba sudando. Aún había momentos en que dudaba, que me preguntaba si había hecho bien en exponerme tanto. Pero entonces, al abrir el correo, encontraba mensajes de adolescentes agradeciéndome, de madres separadas de sus hijos, de personas que me decían que, gracias a mi historia, habían tomado fuerza para no rendirse. Y eso bastaba. El pastor José fue finalmente acusado formalmente, no solo por mi caso, por varios. Se descubrió que había coordinado con autoridades locales para denunciar selectivamente a personas consideradas inconvenientes.
Usaba su poder espiritual como mecanismo de control, de exclusión, de castigo. Su caída no me dio alegría, me dio justicia. Y la justicia no es dulce, es necesaria, es amarga a veces, dolorosa, pero digna. Y yo merecía dignidad. Todas lo merecíamos. Desde entonces, sigo hablando, en escuelas, en foros, en encuentros íntimos, a veces en silencio, con solo estar, otras, con la voz firme, narrando, pero siempre desde la verdad, porque aprendí que contar la historia no es revivir el dolor, es transformarlo, es decirle al mundo, aquí estoy, y no me quebré. Con el paso del tiempo, algo curioso comenzó a ocurrir. Ya no era yo quien buscaba los espacios para hablar, eran los espacios que venían a mí, universidades, colectivos, iglesias reformadas, incluso organismos internacionales. Querían escuchar mi historia, querían comprender cómo el sistema migratorio, la fe mal utilizada y el silencio impuesto podían tejer juntos una red tan cruel y persistente. Yo aceptaba cada invitación como un acto de resistencia, no porque me creyera especial, sino porque sabía que cada palabra pronunciada rompía un poco más el muro que había entre nosotras y el resto del mundo. Ya no era la mujer que temblaba con el timbre de la puerta. Ahora era la que tocaba puertas y decía, aquí estoy, y traigo verdades que duelen. Recuerdo especialmente una conferencia en Washington, frente a funcionarios que tomaban decisiones que afectaban millones de vidas. Subí al estrado con mis papeles arrugados entre las manos. Hablé durante 18 minutos. Nadie me interrumpió. Nadie me contradijo. Al terminar, se hizo un silencio espeso. Luego, una mujer del público se puso de pie. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, «Usted me recordó por qué entré en política». Fue ahí que comprendí que las historias pueden mover estructuras más que 1000 leyes secas. Volví a casa esa noche con el cuerpo agotado, pero el alma encendida. Encendí una vela. Me senté frente a la mesa donde escribía. Y recordé las noches en que pensé que no sobreviviría, en que mi voz se deshacía entre las paredes frías del centro de detención, en que creía que lo mejor era olvidar. Pero entendí que no vine a este país a esconderme. Vine a reconstruirme. Mi familia también florecía a su manera. Mi hermana comenzaba a estudiar enfermería. Mi madre, ya más tranquila, cocinaba para eventos comunitarios. Su comida, siempre tan llena de amor, ahora alimentaba también a quienes luchaban por un futuro más justo. Nuestra casa, que antes parecía un lugar de sombras, ahora era punto de encuentro. Se llenaba de risas, de niños jugando, de voces nuevas que traían historias distintas, pero con un dolor común. Mercedes y yo seguíamos viajando, a veces en autos prestados, con lo justo para llegar, pero con el corazón lleno de propósito. Visitábamos centros, refugios, barrios olvidados. Donde hubiera una mujer con miedo, allí queríamos estar. No teníamos soluciones mágicas, pero llevábamos algo que a veces valía más: presencia, mirada, mano extendida. Una noche, en uno de esos viajes, Mercedes me preguntó si alguna vez había perdonado al pastor. Me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio largo rato. Luego le dije algo que nunca había pronunciado en voz alta. No lo he perdonado, pero tampoco lo odio. No tengo espacio en mí para cargar con su sombra. Mi camino va hacia la luz. Ella asintió. Me apretó la mano. Y seguimos manejando en silencio, con el viento golpeando el vidrio como una vieja canción. El proceso judicial seguía avanzando, lentamente, como todo lo que involucra burocracia y poder, pero avanzaba. Había fechas, documentos, testigos, y cada nuevo paso era un testimonio más de que no estaba sola, de que cuando una se atreve a hablar, otras encuentran también su voz, y juntas hacemos temblar lo que parecía inamovible. Mi libro fue traducido al inglés y comenzó a circular en escuelas. Profesores lo usaban como herramienta para hablar de migración, derechos humanos y trauma. Recibía cartas de estudiantes que me decían que, por primera vez, entendían lo que significaba cruzar una frontera con más miedo que esperanza, que ahora veían a sus compañeros migrantes con otros ojos. Una carta me marcó especialmente. Era de un joven de 16 años.
me escribió. Mi mamá fue deportada hace 3 años. Nunca hablé de eso con nadie. Me daba vergüenza. Pero leer tu historia me hizo llorar por primera vez. Y sentí que no estoy roto. Solo estoy sobreviviendo. Esa frase me acompañó por semanas. La repetía como mantra, porque en ella estaba toda la esencia de nuestra lucha. Mostrar que aún en los pedazos hay belleza, que sobrevivir también es una forma de arte. Poco a poco, comencé a pensar en algo que durante años me pareció imposible: la posibilidad de quedarme, de ser legal, de construir una vida sin mirar sobre el hombro. Era una idea frágil, temerosa, como una semilla, pero estaba ahí, y merecía crecer. Mi abogada presentó una solicitud de asilo basada en persecución espiritual, violencia institucional y daño psicológico. Teníamos pruebas, teníamos testimonios, y lo más importante, teníamos verdad. Esperar la respuesta fue como caminar en la cuerda floja entre el deseo y la cautela, pero yo ya no era la mujer de antes. No dejaría que el miedo decidiera por mí. Mientras tanto, comencé a escribir un segundo libro. Esta vez, no solo sobre mí, sino sobre todas las mujeres que conocí en el camino. Recogí sus relatos con cuidado, como si fueran joyas. Les di espacio, les devolví nombre, les ofrecí palabra, y en cada página sentía que les rendía homenaje. La lucha no terminó. Aún había redadas, deportaciones, discursos de odio, pero ya no nos encontraban solas. Éramos una red viva, una comunidad de cicatrices brillantes. Y en medio de todo ese caos había una certeza: nadie más pasaría por esto sin saber que puede resistir. Porque ahora, cuando escucho a alguien contar su historia temblando, me acerco, le toco el brazo y le digo lo que una vez deseé que alguien me dijera: tu dolor no es una carga, es una semilla, y tú eres tierra fértil. Habla, llora, escribe, pero no calles, porque tu historia puede salvar a alguien más. Hubo un día en que pensé que mi vida terminaría en un cuarto blanco, con frío en los pies y silencio en el alma. Un día en que creí que mi nombre sería olvidado en algún archivo polvoriento de inmigración, pero no fue así. No porque el sistema me ofreciera justicia por voluntad propia, sino porque no me rendí, porque hablé, porque otras me escucharon, porque nos sostuvimos unas a otras, aún con las manos temblando. Hoy miro hacia atrás y me cuesta reconocerme en aquella niña de vestido blanco que lloraba mientras era bautizada, sin saber que ese mismo día alguien había decidido arrancarla de su tierra, de su madre, de su dignidad. Pienso en esa imagen y me duele, pero ya no me destruye, porque en medio del dolor también encontré mi verdad, y la verdad, aunque duela, también sana. Mi solicitud de asilo fue finalmente aprobada. Recibí la noticia en un correo sencillo, sin adornos, sin grandes palabras, pero yo lloré como si fuera el acto más sagrado de mi vida. Mi madre me abrazó tan fuerte que creí que el mundo se detenía en ese instante. Era libre, no completamente, no en todos los sentidos, pero legal, vista, escuchada, reconocida por un sistema que durante años me había ignorado. Con ese papel en la mano, salí a la calle como si pisara un país nuevo, pero en realidad, el país era el mismo. La que había cambiado era yo. Hoy sigo escribiendo, sigo hablando, sigo viajando, pero también he aprendido a pausar, a respirar, a cuidar de mí, porque la lucha no puede quitarme la ternura, porque merezco también descansar, amar, reír sin miedo. He aprendido a bailar otra vez, a cocinar sin prisa, a mirar el cielo sin preguntarme si ese sería el último día en libertad. Y sobre todo, he aprendido a agradecer. Agradezco a quienes creyeron en mí cuando yo no podía creer en nada, a quienes me escucharon en silencio, a quienes me defendieron sin conocerme, a quienes me regalaron un plato de comida, una llamada, un abrazo, un libro. A ti, que estás del otro lado de esta pantalla, y te tomaste el tiempo de escuchar mi historia con el corazón abierto. Gracias por estar. Gracias por no pasar de largo. Gracias por permitir que esta historia también sea tuya. Si tú,
que me ves ahora, sientes que tu voz ha sido silenciada, que nadie te escucha, que estás sola, quiero que sepas algo. No lo estás. Aquí, en este canal, compartimos historias de mujeres y hombres que también cayeron, pero decidieron levantarse. Y cada una de esas historias puede ser la chispa que encienda la tuya. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. No porque te lo pida, sino porque tal vez aquí encuentres las palabras que no sabías que necesitabas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez tu gesto sea la diferencia entre el silencio y la esperanza para alguien más. Y si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario diciendo: yo también merezco ser escuchada, porque cada palabra tuya puede ayudar a sanar a otra persona, porque tu voz importa, porque juntas somos más fuertes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, que ya está en la pantalla. Te espero con el corazón abierto.